Bienvenidos una vez más a este rinconcito de YouTube donde desmenuzamos todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo, las series turcas y por supuesto de nuestros ídolos favoritos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque honestamente el tema de hoy me tiene vibrando de pura emoción. Vamos a hablar de dos nombres que juntos incendian la pantalla, derriten corazones y desatan pasiones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis amores, hoy nos sumergimos en un rumor, un sueño, una fantasía que ha estado rondando nuestras cabezas desde el mágico verano de *Erkencikus*, una fiesta épica donde, supuestamente, Can y Demet bailaron toda la noche. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis, recuerdos y, por qué no, un poquito de esperanza. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha soñado con volver a ver a esta pareja derrochando química en la pista de baile? Vamos a explorar las pistas, los rumores, las fotos que quizás alimentaron esta fantasía y, lo más importante, vamos a recordar por qué esta pareja se convirtió en un fenómeno global. Antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. No se imaginan la cantidad de contenido increíble que estamos preparando para ustedes. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto, dejen su like si este tema les emociona tanto como a mí. Vamos a llenar esta comunidad de energía positiva y amor por Can y Demet. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta supuesta fiesta épica. El rumor de que Can Yaman y Demet Özdemir bailaron toda la noche en una fiesta épica es algo que ha circulado en las redes sociales y en los foros de fans durante bastante tiempo. No hay una confirmación oficial, ni vídeos, ni fotos que lo demuestren de manera irrefutable. Sin embargo, la semilla de la duda y la esperanza fue plantada, y como buenos fans, la hemos regado con ilusión y teorías. Pero, ¿qué clase de fiesta pudo ser? ¿Un evento de la industria? ¿Una celebración privada? ¿Una reunión secreta para un futuro proyecto? Los detalles son vagos, pero la imaginación de los fans no tiene límites. Algunos sugieren que fue una fiesta posterior a un evento de premios, donde ambos coincidieron, y el cansancio de la alfombra roja se desvaneció al ritmo de la música. Otros, más románticos, creen que fue una fiesta sorpresa organizada por amigos en común, con la intención de reavivar la chispa entre ellos. Sea cual sea la verdad, la simple posibilidad de que hayan compartido un momento de alegría y conexión ha mantenido viva la llama de la esperanza. Para entender por qué este rumor generó tanta expectación, tenemos que retroceder un poco y recordar el fenómeno *Erkencikus*. Esta serie no fue simplemente un éxito, fue una explosión de popularidad que trascendió fronteras. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, la conexión en pantalla era innegable y la historia de amor entre Candivit y Sanem Aydin nos robó el corazón a todos. No solo en Turquía, sino en Latinoamérica, Europa, e incluso en algunos rincones de Asia, *Erkencikus* se convirtió en un tema de conversación constante. Los hashtags se viralizaban, los foros de discusión ardían con teorías sobre el futuro de Can y Sanem, y las páginas de fans se multiplicaban a la velocidad de la luz. La serie no solo ofrecía una historia de amor atractiva, sino que también exploraba temas como la libertad personal, la superación de los miedos y la importancia de seguir los sueños. Todo esto aderezado con la belleza de Estambul y la energía vibrante de sus personajes secundarios, hizo de *Erkencikus* una experiencia televisiva inolvidable. La serie terminó, pero la llama de la esperanza de verlos juntos, ya sea en la vida real o en otro proyecto, nunca se apagó. Los fans buscaron en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, en cada evento público, cualquier señal que indicara que esa conexión especial seguía viva. Y es aquí donde entra en juego este rumor de la fiesta. Cada like que daban a las publicaciones del otro, cada comentario sutil, era interpretado como una confirmación tácita de que la relación, aunque quizás no romántica, seguía siendo cercana y afectuosa. Incluso algunos detectives de Internet analizaban las fotos de eventos públicos en los que ambos habían estado presentes, buscando la mínima interacción, una mirada fugaz, un gesto que pudiera sugerir que había algo más allá de la simple coincidencia. Esta obsesión, aunque a veces pueda parecer exagerada, es una muestra del impacto que Can y Demet tuvieron en sus seguidores, y de la profunda conexión que lograron establecer a través de sus personajes. Imaginemos la escena, una fiesta privada, quizás un evento de la industria, música, luces, risas. Y en medio de todo, Can y Demet. La simple imagen de ellos dos compartiendo un espacio, hablando, sonriendo,
ya es suficiente para alimentar la fantasía. Pero la idea de que bailaron toda la noche juntos, esa es la cereza del pastel. Es una imagen romántica, llena de posibilidades, que evoca la magia de *Erkencicus*. La música suena suave, quizás un tema que recuerde a la banda sonora de la serie, y ellos se mueven al compás, olvidándose por un momento de las cámaras, de las expectativas, del escrutinio público. Se miran a los ojos y recuerdan los momentos compartidos en el set, las risas, los retos, la complicidad que surgió entre ellos. El baile se convierte en una forma de comunicación, un lenguaje silencioso que solo ellos entienden. Y mientras la noche avanza, la magia de *Erkencicus* se reaviva en la pista de baile, al menos en la imaginación de los fans. ¿De dónde surgió este rumor? Es difícil rastrearlo con exactitud. Puede que haya sido un comentario en una red social, una publicación en un foro de fans, una información filtrada por alguien cercano a la pareja. Lo cierto es que la información se difundió rápidamente y aunque nunca se confirmó, se mantuvo viva en la imaginación de los fans. Quizás un empleado del catering, un camarógrafo que estuvo presente en el evento, o incluso un miembro del equipo de producción que escuchó un comentario al pasar. La fuente original se pierde en el laberinto de Internet, pero el rumor persistió, alimentado por la esperanza y el deseo de los fans de ver a Kan y Demet juntos de nuevo. La falta de pruebas concretas no hizo mella en la creencia de muchos, que prefirieron aferrarse a la posibilidad de que la magia de *Erkencicus* siguiera viva fuera de la pantalla. Es importante ser realistas, sin pruebas concretas, no podemos afirmar que esta fiesta realmente sucedió de la manera que se describe. Pero la belleza de este rumor reside precisamente en la esperanza que genera. La esperanza de verlos juntos de nuevo, la esperanza de que la magia de *Erkencicus* se reviva, la esperanza de que, tal vez, haya algo más allá de la amistad profesional entre ellos. La esperanza es un motor poderoso y en el mundo del espectáculo, donde las fantasías a menudo se hacen realidad, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás algún día una foto o un vídeo emerja de las profundidades de Internet, confirmando el rumor y desatando la euforia entre los fans. Hasta entonces la fiesta épica de Kan y Demet seguirá siendo un sueño, una posibilidad, una fuente de inspiración para aquellos que creen en el poder del amor y la magia. Independientemente de si la fiesta fue real o no, lo que es innegable es el impacto que Kan Yaman y Demet Özdemir tuvieron en la industria del entretenimiento y en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Su talento, su carisma y su química en pantalla los convirtieron en una pareja icónica. Trascendieron las barreras del idioma y la cultura, conectando con una audiencia global que se enamoró de su historia de amor y de sus personajes. Se convirtieron en embajadores de la cultura turca, llevando su arte y su talento a rincones del mundo que antes eran inaccesibles. Su éxito inspiró a otros actores y actrices a seguir sus sueños, demostrando que con trabajo duro y dedicación, todo es posible. Recordemos algunos de los momentos más memorables de *Erkencicus*. La primera vez que Kan y Sanem se encuentran en la ópera, la mirada intensa de Kan que lo dice todo. Los paseos en moto por la playa, la libertad y la alegría que transmiten sus sonrisas. Los momentos de tensión y conflicto, la vulnerabilidad que muestran al abrir sus corazones. Y por supuesto los momentos de pasión y amor, la conexión física y emocional que los une. La química entre ellos era tan evidente que incluso los momentos más silenciosos, las miradas furtivas, los roces accidentales, transmitían una carga emocional intensa. Cada gesto, cada palabra, cada silencio contribuía a construir una historia de amor que resonaba con el público, que se identificaba con sus personajes y que se emocionaba con sus alegrías y sus tristezas. Cada uno de estos momentos está grabado en nuestra memoria y nos recuerda por qué *Erkencicus* fue tan especial. Y es esta nostalgia, este cariño por la serie y por sus protagonistas, lo que alimenta el deseo de verlos juntos de nuevo. Ya sea en una fiesta, en una serie, en una película o simplemente en la vida real. Esa conexión, esa magia, esa chispa que surgió entre ellos, es algo que los fans no quieren olvidar, que quieren revivir, que quieren ver florecer de nuevo. Y aunque la realidad pueda ser diferente, el deseo permanece, como una llama que se mantiene viva a pesar del viento. Claro, la vida de Kan y Demet ha seguido caminos separados después de *Erkencicus*. Kan ha protagonizado otras series, ha trabajado en Italia, se ha convertido en un ícono internacional.
Demet también ha continuado su carrera con éxito, protagonizando nuevas series, películas y afianzándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Han demostrado su talento y su versatilidad en diferentes proyectos, asumiendo roles desafiantes y explorando nuevos horizontes. Han crecido como artistas y como personas, madurando y evolucionando con el tiempo. Ambos han encontrado el amor y han formado sus propias familias. Demet se casó y, aunque se divorció recientemente, vivió un hermoso capítulo de su vida. Can también encontró el amor y, aunque la relación no prosperó, lo importante es que ambos han buscado la felicidad en sus vidas personales. Han experimentado la alegría del amor y la tristeza de la pérdida, como todos nosotros. Han aprendido de sus errores y han seguido adelante buscando la felicidad y la plenitud en sus vidas. Y aquí es donde es importante separar la fantasía de la realidad. Como fans podemos admirar su trabajo, podemos disfrutar de sus series y películas, podemos soñar con verlos juntos de nuevo. Pero también debemos respetar sus decisiones, sus vidas personales y sus caminos individuales. No podemos imponerles nuestras expectativas ni exigirles que cumplan nuestros sueños. Debemos recordar que son seres humanos con sus propias vidas, sus propios deseos y sus propias necesidades. Can y Demet son dos personas talentosas que merecen todo el éxito y la felicidad del mundo. Ya sea que decidan trabajar juntos de nuevo o no, su legado en *Erkencicus* siempre será recordado. Y la esperanza de verlos compartir una pista de baile, aunque sea solo en nuestra imaginación, seguirá viva. Su impacto en la cultura popular es innegable, y su influencia se seguirá sintiendo por muchos años. Pero, ¿qué hace que la química entre dos actores sea tan especial? No es simplemente cuestión de talento o belleza. Es algo más profundo, algo que no se puede forzar ni fingir. Es una conexión genuina que se transmite a través de la pantalla y que llega al corazón del espectador. Es una sincronía de almas, una resonancia emocional que crea una experiencia única e inolvidable. En el caso de Can y Demet, la química era innegable. Se complementaban a la perfección, se entendían con una mirada y transmitían una energía que contagiaba a todos. Era como si estuvieran destinados a trabajar juntos, como si sus talentos se potenciaran mutuamente. Esa conexión, esa chispa, esa magia, es lo que los convirtió en una pareja icónica y lo que alimenta el deseo de verlos juntos de nuevo. Y es esta química lo que hace que *Erkencicus* sea una serie tan especial y lo que alimenta el deseo de verlos juntos de nuevo. Porque sabemos que cuando están juntos, la magia sucede. La pantalla se ilumina, los corazones laten más rápido y la historia cobra vida. Es como si el universo conspirara para crear algo único y maravilloso cuando Can y Demet están juntos en el set. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Nadie lo sabe con certeza. Quizás Can y Demet decidan trabajar juntos de nuevo, quizás no. Quizás los veamos bailando en una fiesta épica, quizás no. Lo importante es mantener la esperanza y disfrutar de su trabajo individualmente. Apoyar sus proyectos y celebrar sus éxitos, sin dejar de soñar con la posibilidad de que algún día vuelvan a unir sus talentos en un nuevo proyecto. Y por supuesto, seguir alimentando la fantasía. Porque al final el mundo del espectáculo es eso, un mundo de sueños, ilusiones y posibilidades. Y en este mundo, todo es posible. Incluso que Can Yaman y Demet Özdemir bailen toda la noche en una fiesta épica. La fantasía nos permite escapar de la realidad por un momento, nos permite soñar con lo imposible, y nos da esperanza para el futuro. Mientras tanto podemos revivir los momentos más emocionantes de *Erkencicus*, podemos disfrutar de sus nuevas series y películas, podemos seguir sus carreras y apoyarlos en cada paso del camino. Y podemos seguir soñando con verlos juntos de nuevo. La tecnología nos permite acceder a su trabajo desde cualquier parte del mundo, y las redes sociales nos brindan la oportunidad de conectarnos con otros fans y compartir nuestra pasión por Can y Demet. Porque al final, la magia de Can y Demet es algo que permanecerá con nosotros para siempre. Es un recuerdo que atesoramos en nuestro corazón y que nos hace sonreír cada vez que pensamos en *Erkencicus*. Una serie que nos enseñó sobre el amor, la libertad, la perseverancia y la importancia de seguir nuestros sueños. Y si algún día, por casualidad, nos encontramos con una foto o un vídeo de Can y Demet bailando juntos en una fiesta, estaremos allí para celebrarlo con alegría y emoción. Porque sabemos que ese sería un momento mágico, un momento que confirmaría todo lo que siempre hemos creído,
que la magia de Kan y Demet es real y que su conexión es algo especial. Un momento que uniría a los fans de todo el mundo en una celebración de amor y esperanza. Así que sigamos soñando, sigamos esperando y sigamos amando a Can Yaman y Demet Özdemir. Porque ellos son dos de los actores más talentosos y carismáticos de su generación y merecen todo nuestro apoyo y admiración. Su trabajo nos ha traído alegría y emoción, y su legado perdurará por muchos años. Y quién sabe, quizás algún día nuestros sueños se hagan realidad y los veamos juntos de nuevo en la pantalla o, incluso, bailando toda la noche en una fiesta épica. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo y sigamos alimentando la fantasía. Porque al final, la vida es demasiado corta para no soñar. El mundo necesita más amor, más esperanza, más magia, y Kan y Demet tienen el poder de brindarnos todo eso a través de su arte. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este viaje lleno de especulaciones y sueños sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recapitulamos el rumor de la fiesta épica, recordamos la magia de Erkencicus y exploramos la esperanza de volver a verlos juntos. Aunque no hay pruebas concretas de que esa fiesta haya sucedido como la imaginamos, lo importante es que la llama de la esperanza sigue viva en nuestros corazones. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por formar parte de esta comunidad de fans apasionados. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kan y Demet volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? ¿Qué opinan de la química que tenían en Erkencicus? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Vamos a generar un debate súper interesante. Compartan sus momentos favoritos de la serie, sus ideas para un futuro proyecto, y sus sueños para Kan y Demet. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se unan a esta comunidad y, lo más importante, que se suscriban al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Hasta la próxima, mi gente guapa. Chao, chao.